Hoy hace 96 años nacía Alcides Edgardo Villa. Cumpliría el 22 de diciembre del 26, cumplía 100 años. O sea que son 96 años de edad. Y cómo las cosas se dan, ¿no? Hay gente que estudia el tema de la numerología y todo ese tipo de cosas que uno a veces mira y dice, esto será así, ¿quién puede creer? Y bueno, lo cierto es que hay que creer o reventar. Hoy, hace 96 años, nacía Alcides Edgardo Villa, que quiso el destino, siendo el héroe de Maracaná, el más destacado por haber hecho el gol más importante de la historia del fútbol, por más que ahora se nos quieran escribir la historia, reescribirla y buscándole la vuelta por si fue más emocionante que fue esto, no sé, ¿viste? Y algunos hasta dudan si fue una final o no la de Uruguay y Brasil, porque era un cuadrangular. Lo único que falta es que en cualquier momento Uruguay no salió campeón del mundo en Maracaná con 200.000 personas, en ese negacionismo y en esa en ese afán de reescribir la historia que pasa con aquellos que, como se la perdieron o no les gusta leer o no les gusta investigar, creen que lo que ellos vieron es lo máximo y nunca pasó algo igual. Y Alcides nació el 22 de diciembre de 1926 y falleció el 16 de julio de 2015. O sea, se cumplía 55 años. Era el día de Maracaná, porque el 16 de julio, más allá del número redondo de 55, era el día de Maracaná cuando él fallece. 65 años de Maracaná eran el día que él falleció. Pero quiso el destino que él era el último de los 22 jugadores que estuvieron en la cancha y el último de los 44 que estuvieron en los planteles. O sea, no quedaba con vida ningún uruguayo, ningún brasileño de los que había sido partícipes, ya sea como titular o como suplente. Él fue el último en irse, justamente quien fue el gran héroe, que nacía, insisto, como un día como hoy de 1926, hace 96 años. Y quiere el destino, por eso digo que hay veces que es increíble, ¿no? Quiere el destino que uno de los grandes periodistas del Uruguay de todos los tiempos, escritor, sociólogo, ganador de premios internacionales, un estudioso del olimpismo, escritor de innumerable cantidad de libros que tienen que ver con la historia del fútbol uruguayo y de artículos brillantes. Una de las plumas más brillantes, como fue Franklin Morales. Franklin Morales, para mí había nacido en Paso de los Toros, pero estoy viendo que nació en Durazno. Debe ser, y me la juego, a que debe haber nacido en el hospital de Durazno, pero él es de toda la vida, fue de Paso de los Toros, isabelino, departamento de Tacuarembó. Franklin Morales, que ha dejado libros tremendos y artículos impresionantes. En sus años en La Mañana, en el diario La Mañana, escribió crónicas espectaculares. Como corresponsal del Gráfico, escribió las últimas grandes gestas de Peñarol y Nacional, escribiéndolas con una precisión magistral, una de las grandes plumas de nuestro país. Tenía un estilo muy particular que me llevó a mí con 9, 10 años de edad a pedirle a mi padre que comprara La Mañana, que no era el diario que se leía en mi casa, para leer las columnas de Franklin Morales. O sea, para que se hagan una idea, y lo que me pasó a mí le debe pasar a mucha gente que hoy nos está escuchando. Insisto, ha escrito y dejado libros y fascículos escribiendo sobre el fútbol y sobre la importancia del fútbol desde lo sociológico también. Le escribió a Maracaná, por eso esta canción tiene tanto que ver, y porque Alcides Edgardo Villa fue el autor del último, del gol del triunfo, y porque justo falleció el día de Maracaná. Es como un enganchado, y Franklin fallece el día que nace Alcides Edgardo Villa, ¿sí? Increíble. Me parece realmente insólito. Y ya estaba y no estaba el Alzheimer. Justo alguien que le escribió la historia del fútbol, el mal que lo aquejaba era el Alzheimer, y hacía 6, 7 años que estaba y no estaba. Y bueno, bien esas crueldades, ¿no? De alguien que
que rescató tantas páginas inmortales en una pluma brillante, insisto, para la memoria de la historia del fútbol uruguayo, justo sea el mismo que él perdió su memoria y que, víctima de ese flagelo, se fue apagando hasta que nos dejó en el día de hoy. La verdad que una jornada rara, como hacía años que estábamos al tanto y lo habíamos ido a ver y estuvimos cerca. No es hoy el día que para mí fallece, pero sí es hoy el día que todos tomamos conciencia que ya no estará entre nosotros. Su velorio va a ser en el Salón, en Barrio Zamorín, 1076, sala 1, de 13 a 16 horas. Ahí será su velatorio hoy, de 13 a 16 horas, y luego será sus restos serán depositados en el cementerio Parque del Recuerdo, posteriormente a las 16, supongo que minutos más tarde, media hora después. Bueno, de 13 a 16 para saludar a la familia en el velorio en Salón Barrio Zamorín 1076 y después cementerio Parque del Recuerdo. La verdad que insólito, enganchado de fechas que nos trae esto, y bueno, y tanta cosa. Vamos a rescatar algunas frases de Alcides Edgardo Villa, de Franklin Morales, que además en televisión, yo lo recuerdo por Estadio 1 fundamentalmente, no fue lo único que hizo, pero se destacó en todos esos años junto a Sánchez Padilla en Estadio 1, y además tenía un programa de radio con Víctor Hugo Morales que se llamaba Charlando con los Morales, que realmente en su momento fue fantástico, porque Víctor Hugo tenía todo ese estilo de igual a igual, o como preguntador, como buen preguntón a Franklin, ¿no? Charlando con los Morales. Franklin fue fundador de lo que fue Sarandí Sport. ¿Usted qué opina? Nació con media hora nomás, y recuerdo que en los primeros nació con media hora nomás. Y recuerdo que en los primeros días o meses de la radio le habíamos asignado un espacio. Teníamos nada más que media hora, ¿usted qué opina? Y la otra media hora era charlando con Franklin Morales. O sea, él estaba acá y yo recordando lo que había hecho con Víctor Hugo décadas atrás, y sin estar ni cerca de atar los talones a la capacidad de poder ser interlocutor, pero sí queriendo aprender, lo tuvimos a Franklin Morales acá. O sea, el programa terminaba Da Silveira con usted, y había media hora de ¿usted qué opina? Y había media hora de charlando con Franklin Morales, que luego se incorporó a Área Penal, el programa de debate que había aquí los mediodías. Franklin Morales fue fundador del proyecto 997. La verdad, todas cosas que me vienen ahora a la memoria. En definitiva, un saludo para Andrea, su hija, y para toda su familia, y realmente estamos recibiendo muchísimos mensajes muy emotivos, y todos tienen que ver con lo que nos dejó, con el legado que nos dejó Franklin Morales, dejando plasmado con letra historias fascinantes, recuerdos tremendos. Hay un libro de Rodríguez Andrade también, hay libros de política, de Peñarol Nacional, Blancos y Colorados, y el origen y la posible connotación o el posible hilo político que pudo existir en algún momento. Hay un montón de trabajos. Cuando el periodismo no deportivo requería de una mente brillante que tuviese que ver con el deporte y con el fútbol, ahí recurría a Franklin Morales, y siguió recurriendo a él aun cuando él ya no podía. Incluso digo más, cuando fallece Alcides Edgardo Villa en el 2015, él ya no estaba igual dio notas, igual habló, pero ya estaba empezando incipientemente a tener ese problema. Sobre Alcides Edgardo Villa, Franklin Morales decía esto:
Uruguay es un protagonista excelso antes de 1950. Uruguay interviene de manera sorprendente en competencias europeas desde los años 20 del siglo pasado. Los Juegos Olímpicos. A través de los Juegos Olímpicos. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por un dominio uruguayo. ¿No? No perdía nunca. No había perdido jamás en torneos internacionales Uruguay. Y somos 4 gatos. Sin embargo, ¿de dónde sale eso? Pero esa final de Maracanazo no éramos favoritos. Generalmente el fútbol uruguayo no ha sido favorito nunca, ¿no? Pero termina dando un revés a los decepcionados, a los inconformables. Y esto lo inculco a nuestra civilización, a la civilización uruguaya, que empieza en laica, gratuita y obligatoria. Es una señal, José Pedro Varela, el inolvidable José Pedro Varela, que siembra en la sociedad uruguaya valores que se inculcaron y que, sin embargo, enorme parte de la humanidad disfruta hoy de los beneficios, de los avatares de lo que se refería, ¿verdad? La cultura. Y también en Grecia la cultura era deportiva, ¿verdad? El discóbolo, esa famosa estatua, salvada a Dios gracias a través de tantos siglos, es un emblema de lo que significa el deporte. Uno de los deportes, la idea del deporte, la concepción del deporte, la propuesta del deporte. Él tenía un espíritu independiente que le vino formidablemente bien para su función de puntero, de delantero avanzado, sin la necesidad de recuperar la pelota, de recibirla y trasladarla hasta el campo del adversario, ¿no? El enemigo no hay en el fútbol. Y lo hacía con una esplendidez formidable, lo hacía sueltamente, sin perjuicio. Alguna vez que hizo alguna maniobra o algún exceso que le permitió, que le llevó a frustrar a la jugada, recibió el índice de Julio Varela, para poner las cosas en su sitio, ¿no? Es decir, con todo su aporte libérrimo y fulminante en general, cuando se excedía creyéndose un superhombre, aparecía el negro jefe poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Hablaba Franklin Morales, que se nos fue el día de hoy con 89 años, nació el 25 de agosto, se fue en el día de hoy. Franklin Morales hablaba de Maracaná primero, del fútbol uruguayo luego, y también de Alcides Edgardo Villa, que hoy cumpliría 96 años, en esas enganchados de casualidades. Un Villa que falleció el día que se cumplían 65 años de Maracaná, el 16 de julio de 2015. Hoy recordamos esta entrevista que se le realizó, en donde habló, por ejemplo, de una de sus especialidades, que era Maracaná, y en especial de Julio Varela. Era el hombre más sencillo, que tiene una historia de grandezas. Fue perseguido por Peñarol, le puso precio a su cabeza, entre comillas, por una huelga de 7 meses que lideró en el 48-49, previo a Maracaná, donde nace el actual Uruguay de fútbol profesionales. De ahí viene la bandera de rebelde de Obdulio. Peñarol puso precio a su cabeza, lo quiso sobornar. Con una cocina volcán. Exactamente, que le mandó a la casa. Las viejas que eran así, fuertes, no sé cómo llamaban, ¿verdad? Y puso precio a su cabeza, no lo quería contratar. Al final la presión de la gente llevó a que volviera al equipo, ¿no? Si hubiera sido por Peñarol, no hubiera vuelto a su plantel tras la huelga que liderara, que sostuviera él.
Una huelga que ganó. Si alguien le pegaba a un jugador suyo, déjelo para mí, y en la próxima él lo revolcaba. Él se hacía cargo de esa cosa. Era un conductor, ¿verdad? Era un líder también en el campo. Y jugando no tuteaba. Vaya, venga, démela, pase a la derecha, a la izquierda. Era un conductor, efectivamente, ¿no? Del juego, lo que es difícil. Al hombre hay que conocerlo, no hay que analizarlo por dentro, ¿verdad? Ni el músculo, ni la altura, hay que verlo por dentro. Y ellos conocían a Obdulio, ¿verdad? Es decir, no era de arriar con el poncho. Ellos habían ganado, pero una proporción relativamente igual había ganado Uruguay en la Copa, Barón de Río Branco y los campeonatos sudamericanos. Fue el 16º partido que jugaban Uruguay y Brasil desde 1900. Jair Rosa Pinto, el número 10 brasileño, y Obdulio, dicho sea de paso, la numeración nace en Maracaná, inmensos números rojos, curioso. Qué lindo escuchar a Frankie Morales, mucho más lindo es leerlo todavía porque sus obras están ahí.